Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me siento muy contento como cada martes de estar aquí el día de hoy en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter y pues me siento muy contento el día de hoy de contar con la presencia de Erubiel Tirado, un amigo desde hace muchos años que además de todo pues se ha especializado de manera muy profunda en el tema de seguridad nacional. De hecho, él es el coordinador del programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues ha escrito recientemente interesantes editoriales, sobre todo rescataría esta última, mi querido Erubiel, que escribiste en Proceso. Bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros en Mesa Horizontal. Gracias, Armando. Gracias por la invitación. Saludos para ti y tu auditorio. Gracias, contentos de estar aquí. Y bueno, como siempre, le agradezco muchísimo a Jimena Céspedes. Como ustedes saben, ella es la CEO de Metrix. Ella es nuestra antropóloga sociodigital de cabeza. Y bueno, pues nos honra como cada martes estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias, Armando. Buenas noches. Contento de saludarte. Y bueno, mi carnalito, mi querido amigo Amado Avendaño, listo para todo el análisis mediático y comunicacional. ¿Cómo estás, mi querido Amado? A tus órdenes, amigo. Bueno, pues si les parece bien, arrancamos. La intención es, mi querido Erubiel, comentar contigo, comentar con el auditorio la situación que priva actualmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, la situación en torno a nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que la noticia más impactante, pues de las últimas décadas, no quisiera calificarla del último siglo, pero sí de las últimas décadas, sin duda alguna, pues fue la que recibimos el pasado fin de semana con la aprehensión de quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, general de 4 estrellas, repito, quien estuvo a cargo a lo largo de los dos últimos, de los últimos 6 años, pues de el mando principal del ejército, un personaje con una trayectoria de 50 años, debo decir, en lo personal me tocó conocerlo como jefe de la región militar allá en el estado de Guerrero, y como lo escribí recientemente, siempre tuve la imagen de él como una persona intachable, como un soldado de carrera, pues de un enorme prestigio. Me sorprendió sin duda alguna esta noticia, ya nos comentará Erubiel, pero bueno, pues si les parece bien, para arrancar con Jimena Céspedes un poco, ¿cómo estuvo la conversación, mi querida Jime? ¿Qué es lo que ustedes detectaron en Metrix? Cuéntanos un poco cómo están estos estudios que ustedes hacen como cada martes, para que Erubiel tenga un poco un marco lógico de lo que se estuvo escuchando en las redes sociales. Claro que sí. A ver, hemos venido analizando el tema de seguridad desde hace varios meses. Digamos que este forma parte de ese mismo contexto. Sin embargo, a diferencia del de García Luna, por ejemplo, que tuvo una alta conversación en opinión pública, el tema del general Cienfuegos fue de conversación de opinión pública informada y específicamente de medios tradicionales digitales y de influenciadores y líderes de opinión, más que opinión pública. La opinión pública general se enteró por las mañaneras, más que por la detención. Digamos que eso es lo primero que podemos encontrar. Lo segundo es que tampoco fue un tema tan relevante dentro de la conversación. Fue más importante para la gente el tema de la negación de México Libre, por ejemplo, que esa, digamos que fue de las principales, o del tema de las elecciones de Morena, o la comparecencia de Gatell, más que la detención del general. Y digamos que lo que sí afectó, o digamos que cuando la opinión pública ya se enteró por las mañaneras que han venido siguiendo, hay como dos temas principales que vieron. Uno es el hecho de que le piden al presidente que no se ¿cómo se llama? Que no autoelogie con esa detención, porque la detención fue hecha por Estados Unidos. Acuérdense que al presidente sí le afecta o le favorece lo que pase desde Estados Unidos, y en este caso no le favorece. Y la segunda, que también piden en ese caso, es, bueno, y esa que sí más bien es positiva, es los mensajes que dio López Obrador, que con esto iba a ser paso de acabar la corrupción. Entonces, digamos que cada vez que él habla de esto, eso le favorece dentro de la conversación.
Jimé, solamente para puntualizar, entonces, digamos, la conversación al principio se queda en el círculo rojo, no trasciende, digamos, hacia el círculo verde, hacia la discusión, y es hasta que el presidente lo traslada que la gente toma nota de un hecho, pues, de la trascendencia, de la profundidad de lo que estamos hablando, y entonces la discusión se quedó un poco entre los que criticaron a López Obrador por echarse porras de que él estaba actuando en contra de la corrupción y pues todos o muchos sabíamos ya que fue el gobierno estadounidense a través de la DEA quien lo detiene. Es así, digamos, es el marco general de la discusión y del debate. Así es, incluso aumentaron las búsquedas de quién es el general Cienfuegos, porque mucha gente ni siquiera sabía quién era. O sea, la gente tiene corta memoria en general. Entonces, en este caso, lo que hace cualquier persona que le mencionan algo que él no conoce, se va a Google y hace la búsqueda. Entonces, una de las búsquedas principales fue precisamente eso, para saber quién era. Se incrementaron para tener conocimiento y seguramente sobre la nota misma, ¿no? Mi querido Rubiel, un marco general desde tu punto de vista. ¿Qué significa la aprehensión del general Cienfuegos? General de división, pasó por los principales cargos de la administración pública castrense, estuvo a cargo y al frente de pues, dos de las principales regiones, estuvo en Guerrero, estuvo en Chiapas, es uno de los personajes, yo creo que más encumbrados precisamente de la élite de mando en el ejército. ¿Qué significado tiene estos hechos generados por la DEA en Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay varios significados importantes detrás del hecho de haber aprendido fuera del país a un exsecretario de la Defensa, uno, y dos, también por las cuestiones o por los probables delitos que se le imputan. Primero, en torno a la cuestión personal, como tú bien estás anotando, Armando, no es cualquier personaje, independientemente de que haya pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional como su titular. Aún antes de eso, estamos hablando de un personaje que en sí podría condensar una de las últimas generaciones de oficiales dentro del ejército mexicano que se formaron dentro de una trayectoria no solamente pues, rígida, muy ensimismada en cuestiones doctrinales de un nacionalismo pues, revolucionario sui generis dentro de las Fuerzas Armadas, pero que venía marcada dentro de una tradicional desconfianza hacia los Estados Unidos. Hacia eso voy. Y es paradójico y para mí es importante marcarlo porque lo irónico de esto es que después del periodo de Calderón, donde se da un acercamiento importante, no solamente con el ejército, pero el ejército principalmente, sino con otras fuerzas de seguridad del Estado mexicano, digamos que los términos de la cooperación en materia de seguridad, los términos de relaciones incluso personales entre representantes de las agencias de seguridad de Estados Unidos con las instituciones de seguridad y defensa de México, se vuelven más cercanas, más dinámicas, con menos desconfianza, eso hay que decirlo, a grado tal, por ejemplo, y en alguna entrevista del sexenio pasado lo llegó a decir el mismo general Cienfuegos, a grado de que desde hace algunos años en el Comando Norte, en Estados Unidos, la representación mexicana no recae en miembros de la Cancillería, sino directamente en miembros nombrados por el secretario de la Defensa o el secretario de Marina. Eso, digo, nada más para anotar una característica de la interacción y pues digamos, cercanía. La cercanía o lo que ha evolucionado, incluso en términos generacionales, este tipo de relaciones. O sea, por eso empecé un poco tratando de caracterizar
esta formación, esta trayectoria que en un principio tú anotabas, no solamente larga, sino también en términos generacionales, que evoluciona incluso institucionalmente, ¿no? A grado tal de tener esta cercanía con los Estados Unidos, ¿no? Me refiero en términos también institucionales, ¿no? Porque Claro. si algo, seguramente tú también como experto inicial de estos temas, sabrás de que hay una tradición o se consideraba desde el lado norteamericano a los mexicanos, pero sobre todo a los militares mexicanos, con cierta, bueno, daban por hecho el recelo de nacionalista por parte de los mexicanos respecto de los Estados Unidos. Ya para empezar, así era, ¿no? Eso no quiere decir que no hubiese cooperación en materia de seguridad, que la ha habido siempre, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya de entrada, este contexto y Complicado. la aprehensión de Cienfuegos en los Estados Unidos, pues ya es de un impacto fuerte que tiene otros significados, ¿no? Ya para la perspectiva del gobierno actual, el presidente López Obrador, pues independientemente de que se comprueben los delitos, pues echa abajo pues el mito retórico sobre el cual se ha montado el actual gobierno para estar dando mayores prerrogativas y ámbitos de injerencia hacia las Fuerzas Armadas, trátese de la Sedena o trátese de la Marina. Pero este mito es el mito de la anticorrupción, de la pureza, porque así lo dice el presidente, de la pureza de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y obviamente, pues choca de entrada con esto y pega de frente, digo, independientemente de que sea parte o no de la conversación de un amplio sector de la población. Yo diría que, digo, no exagero si digo que es una cuestión pues de alto impacto brutal, ¿no? En esos términos. Ah, ahí me parece que es importante ese punto. Como dices tú, se acaba el mito o se derruye el mito de el ejército incorruptible. Teníamos tal vez el ejemplo más dramático, más reciente en la época de Zedillo con Gutiérrez Rebollo, ¿no? El general encargado precisamente de combatir al narcotráfico, de ser el zar antidrogas y que se ve inmiscuido especialmente con el tema del Señor de los Cielos. ¿En qué redimensionamiento pondrías precisamente estos hechos? Obviamente, más allá de que se trate de un general encargado del ejército, ¿qué ha cambiado, digamos, en la fisonomía y por qué le pegaría a ese mito que bien estableces tú? Tenemos, digamos, en ese lapso de 20 años, algo que esté en el ambiente que este hecho del fin de semana pasado ponga a la luz, ponga en la vitrina. Yo me iría incluso más atrás, Armando, porque volvemos a la cuestión de las percepciones o las imágenes que se van construyendo. Desde el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y posteriormente en esta evolución trágica de más violencia y el crimen organizado, etcétera, etcétera, no hemos estado exentos de que los militares estén involucrados ya sea en hechos de corrupción o bien en cuestiones de violaciones graves a los derechos humanos en el país. Entonces, volvemos a la cuestión de las percepciones. Digo, mencionas acertadamente el caso de Gutiérrez Rebollo y fue sintomático, fue también paradigmático porque recién lo habían nombrado como nuestra versión mexicana de estar antidrogas y también había pasado, digamos, por el beneplácito de las agencias de seguridad, ¿no? El propio Barry McCaffrey ya había dicho que pues, no había ningún problema y que se sentía
seguro y que había sido una buena decisión del presidente Zedillo nombrar a general Rebollo. Y días después, la misma DEA dice, bueno, pues es un general que está involucrado. Entonces, Que hay eso, varias cosas. Antes de eso, ¿sí? tenemos el antecedente, perdón, de los señalamientos en contra de Arévalo Gardoqui y de sus familiares, ¿no? Sí. También con vínculos con el narcotráfico, pero no pasó de ahí, pero se van con una sombra muy fuerte de estar tocados por la corrupción del narco. Y, Antes también de eso está el antecedente, que también es una cuestión muy rara en la trayectoria de la administración pública mexicana en las Fuerzas Armadas, de un secretario de Marina que solamente dura 2 años en el cargo y que se va precisamente porque hay una gran sombra y sospecha de involucramiento del secretario Chelesque, ¿no? Mauricio Chelesque. Entonces, eso evidentemente, del mito, volvemos a lo mismo, es la percepción que juega mucho en términos de la retórica y que el presidente ha explotado también demasiado. Aquí aprovecho al ejercicio que hace Jimena en cuanto a las percepciones, porque uno se preguntaría, bueno, si es cierto que el ejército no ha estado exento de haber sido tocado por, por, la sombra del narcotráfico, o más bien por la sombra de la corrupción y los malos manejos, ¿por qué sigue manteniéndose arriba en las percepciones de aprecio social? Y en buena medida también es entre el reforzamiento del discurso y también el desconocimiento cotidiano de la gente respecto de estas cuestiones, ¿no? y Si si alguien me permites estamos, ahí la interrupción, mi querido Rubiel, creo que hay una respuesta y si te parece para preguntarle a Amado un poco para redondear la idea alrededor de lo que ha comentado el propio presidente. En lo que tú preguntas es, ¿por qué sigue teniendo la gente una buena percepción del ejército de manera particular? Lo digo desde el conocimiento que yo tengo en el estado de Guerrero, es porque las instituciones, las otras instituciones son muy, muy frágiles o prácticamente inexistentes. Cuando tú, digamos, vas a las zonas más intrincadas de Guerrero, aún a estas alturas, 2020, pues la referencia del ejército sigue siendo, pues tal vez la única que está para dar seguridad, para garantizar que haya presencia, digamos, de las autoridades federales, como ellos muchas veces lo señalan mis paisanos. Y yo te subrayaría también algo, que de hecho ahí en lo personal, cuando comentaba yo sobre esta detención, pues los generales, el ejército, la tropa, pues son los únicos que sacan la casta cuando viene el problema de los huracanes, cuando viene el problema de los desastres naturales, el DN3 y todo lo que implica ese desarrollo de infraestructura es muy, muy, digamos, es muy evidente, por así decirlo, que es el único espacio institucional que está ahí para hacer presencia. Pero pues, eso solamente es una apreciación. Ahorita vamos a ahondar más. Yo quisiera preguntarle a Amado Avendaño, precisamente retomando lo que dice Rubiel, mi querido Amado, es el presidente, incluso la propia Jimena lo retomaba, pues como que quiso sacar algo de raja al principio, ¿no? Hubo dos declaraciones. La primera, un poco tratando de ufanarse, el propio John Ackerman se había metido a dar un tuitazo diciendo que esto era un desempeño importante del nuevo gobierno, de la 4T, y como que el presidente intentó sacar raja. Luego como que le midió el agua a los camotes, me da la impresión de que ya vio con más mesura el asunto y le bajó. ¿Cómo sentiste tú las declaraciones en principio de parte del gobierno? Miren, en principio, en una de sus mañaneras, la primera declaración que dio al respecto fue justamente tratar de ligar esto a la corrupción de los gobiernos neoliberales. Esa fue su frase, ¿no? Ya ven cómo sí, se corrompieron por culpa de los gobiernos neoliberales, pero luego fue matizando, desde luego reconoció que él no tenía conocimiento de esta detención, aun cuando no solo Ackerman, sino hasta Tolini y algunos otros más de los de No Me Ayudes, Compadre, salieron a festejar este tipo de cosas. Cuando, bueno, por el otro lado también salieron videos en donde hace
el presidente electo, entonces Andrés Manuel López Obrador, el 25 de noviembre del 18, 5 días antes de tomar posesión, se reúne con el ejército en el Campo Marte y tiene justo detrás de él a los dos generales, el general Cienfuegos y al general El almirante Vidal. Sí, Sandoval. Y les hace un reconocimiento abierto a los dos. Claro, fue un acto de cortesía, pero ¿qué te da a entender y cómo se leyó retomar ese momento? Pues el asunto es, el ejército pues es una institución endogámica, no tienes de dónde más sacar a otro secretario de la defensa más que adentro. Y por el nivel del número de generales que hay, de generales de división que son no más de 35, no menos de 25, el núcleo es muy cerrado y es obvio que el general Sandoval era un subalterno directo del anterior secretario de la Defensa. En ese contexto, lo que le llega la prudencia al presidente para decir, bueno, vamos a esperar las investigaciones. Quizá lo que le hizo falta al presidente en términos mediáticos de comunicación para tratar de no dañar esta estrategia suya que tiene de entregarle medio país al ejército para que haga lo mismo trenes que aeropuertos o que compre pipas o que cuide puertos, fue el asunto de matizar y sobre todo tendría que haber dicho que él, por nuestra parte en México, se está haciendo una investigación para saber a quién realmente le está entregando el poder. Es decir, no necesariamente esto implica que Sandoval está involucrado en algo, pero así como el general Cienfuegos, en dado caso de ser culpable, no ocupó a toda la estructura del ejército, pues sí necesitaríamos saber a quiénes sí ocupó de la estructura del ejército y qué tantos o quiénes siguen operando en esa estructura o más o menos saben de qué se trata. Me parece que ahí es donde el presidente todavía está titubeando porque es un asunto que sale del control de sus manos y eso le termina preocupando porque pues se supone que había una muy buena relación con Estados Unidos y no le dijeron nada. Ahorita le vamos a preguntar a Uriel sobre eso, sobre si es posible diferenciar entre un ejército neoliberal y un ejército post-neoliberal, pero antes, mi querida Jime, para profundizar un poco en esa conversación que hubo a nivel de Círculo Rojo, como ya lo comentabas tú, es, digamos, dentro de esas participaciones que comentaba Amado, la de Ackerman, que siempre pues genera este tipo de controversias. ¿Qué reacciones, digamos, a favor y en contra hubo de estos hechos? ¿Dónde estuvieron, digamos, los puntos de señalamiento, si es que los hubo en favor del gobierno? Poco cómo se dio ese acuerpamiento, si es que verdaderamente arroparon al presidente como si hubiera habido una acción propia, o los críticos, ¿qué tanto desnudaron que esto había sido un hecho de parte de otras autoridades distintas a las mexicanas? Mira, en realidad encontramos que el 19% sí arropó la decisión, pero porque se quedaron con la primera declaración y entonces lo que dicen es que hay una relación y una detención conjunta. Digamos que se quedaron con ese hecho y esa fue la parte positiva. Sin embargo, en la general de esta semana hubo como 67% de negativos, pero específicamente sobre ese tema, el gobierno federal se quedó con el 69% de negativos. Parte porque lo que les comentaba, que le piden al presidente que no se abandere algo que no es de él. La segunda es que dicen que la corrupción como tal, o sea, no hacen relación a la corrupción en el ejército, como que la opinión pública no lo tiene ahorita en la mente, o sea, digamos que ese no es su principal foco. Más bien lo que le están pidiendo entonces es que, primero, que defienda a las Fuerzas Armadas, es la primera. La segunda, que ponga a la Guardia Nacional a hacerlo, sí, que le pongan a la Guardia Nacional a hacer lo que tiene que hacer. Perdón que te interrumpí. Que defienda eso, perdón. En esa parte de que le piden al presidente que defienda a las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que dicen? O sea, lo que dicen son dos cosas. La primera de ellas es que no puede desviar o sea, esto no tiene nada que ver con la corrupción, o sea, que específicamente es un tema relacionado con el ejército y que él es corrupto. Incluso hay un hashtag que le ponen que se llama López Inmundo Corrupto, o sea, así amanecimos el lunes con el
con ese hashtag, digamos que esa es la primera. La segunda, lo que le dicen es que si él ya está tan relacionado con el ejército, él no se puede desvincular y que adicionalmente la Guardia Nacional, él tiene que poner a la Guardia Nacional a hacer lo que tiene que hacer, que es el tema de seguridad, que porque lo ponen a hacer el tema de Dos Bocas, por ejemplo, o los hospitales. Entonces, eso sí se lo recalcan en parte de la conversación que tenemos en cada uno de ellos. Y la tercera cosa que también están es que lo que dicen es que el presidente, y eso pasó hoy en la mañana, lo que dicen es que el presidente, lo que pasó hoy con el Chapo específicamente, que lo que dicen es que el presidente le está poniendo, le deja de poner apodos a los narcotraficantes, pero le pone apodos al expresidente Calderón. Entonces, que como que no es congruente lo que él está diciendo de defender a la Guardia Nacional, de defender al ejército, pero defiende también al narcotráfico. Entonces, digamos que hay, o por lo menos a narcotraficantes como tal, o que saluda a la mamá del Chapo. Entonces, esas cosas como que sí fueron reacciones de los medios digitales desde la detención hasta el día de hoy. Y hoy, por ejemplo, hubo un hashtag de AMLO lujo de pendejete. O sea, ya comenzó a subir el nivel de insultos hacia el presidente. No es hacia el gobierno federal, es hacia el presidente. O sea, digamos, el tema, en principio, la intención de haberlo querido capitalizar tuvo, digamos, este efecto boomerang, donde se pone el presidente en un área, digamos, pues digamos, donde sus opositores, sus críticos, lo atacan de esa forma, y algunos en defensa del ejército, específicamente como tú lo comentabas, ¿no? Que debería estar haciendo, digamos, defender al ejército en lugar de estar defendiendo a los criminales. Erubiel, frente a estas reacciones, y obviamente este diálogo digital siempre nos ayuda mucho a combinar con las propias percepciones que se generan en los medios, hay algo que tú dices en tu artículo que publicaste en Proceso recientemente que me parece que es muy importante. No se puede diferenciar, o por lo menos así lo leí, no se puede diferenciar de un ejército cuando era el gobierno de Peña Nieto, cuando era el gobierno de Calderón, esto que el presidente señala como, creo que hasta lo dijo, un ejército de la era neoliberal, ¿no? Con el ejército actual. Pero obviamente, y rescato lo que decía Amado, ahora el ejército tiene un involucramiento tal vez incluso mayor. El presidente les ha pedido pues que trabajen en el tema de Santa Lucía, ha pedido que echen mano pues de la compra de pipas cuando estuvo el tema del huachicol. Ha habido cambios importantes en el marco incluso constitucional para involucrar al ejército en el tema de la Guardia Civil. ¿Es posible hacer esta diferenciación? Y en caso de que no sea así, ¿qué costos tiene esto para la presidencia de la República? Claro, Armando. Antes de contestar tu pregunta, te digo brevemente también sobre la percepción y esto que bien apuntas en cuanto a que las Fuerzas Armadas son el último, no solamente el último recurso, sino la última presencia a veces en muchas zonas del país, y que en ese sentido pues son los que, como tú dices, sacan la casta en ayudar, ¿no? Sobre todo en cuestiones en materia de desastres. Sin embargo, digo, hay una cuestión estructural ahí de fondo sobre por qué no hemos evolucionado o desarrollado nuestro sistema de protección civil cuando se creó precisamente hace más de 30 años, ¿no? Pero esa es otra discusión. A lo que voy es que también de alguna manera hemos dejado ese nicho porque nos da y les da a las instituciones armadas, digamos, ese contacto que es necesario con la población. Y qué bueno que así sea, y qué bueno que se siga reforzando. Pero se han llegado a excesos como los que hemos visto en este sexenio, en el que presentan a líderes que apresan del huachicol, por ejemplo, acompañado de un miembro de las Fuerzas Armadas con el distintivo del plan DN3, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo pongo ahí nada más como para ver estos extremos en los que hemos llegado. La otra cuestión es de la misma percepción particular, porque no es lo mismo cuando nos hablan de los promedios de aprecio social a nivel nacional sobre las instituciones y las figuras políticas de este país, cuando obviamente siempre metemos, y eso es casi de cajón, a la iglesia, partidos políticos, ejército, fuerzas armadas. A veces se distingue entre Sedena y Marina,
cuando se llega a ese grado de detalle. Y el punto es que cuando se han tomado mediciones, sobre todo estas existen durante el sexenio de Calderón, a nivel estatal, a nivel estatal, el aprecio hacia las Fuerzas Armadas, y recordemos que las encuestas siempre son un retrato, una instantánea de un momento y un lugar determinado. Entonces, en los lugares donde se nota un patrón, que en los lugares donde ha habido o había habido operativos conjuntos o operativos solo militares, el aprecio social de esa entidad respecto de otras o de otra línea de tiempo temporal o otra línea hacia atrás, bajaba. Sí, hay un impacto directo, ¿sí? Entonces, bueno, yo nada más lo pongo así como el punto de que los planteamientos que se nos hacen a veces, que son retóricos, pues vienen en ese sentido sin este análisis de cualitativo de detalle, ¿no? Ahora respondo a tu pregunta. En efecto, es difícil decir que hay un ejército sexenal o que respecto de las Fuerzas Armadas se pueda hablar de la misma manera como hablamos de los grupos de la administración pública civil, de las instituciones, ¿no? De los equipos de trabajo o de equipos incluso tecnocráticos, ¿no? Que incluso los tecnocráticos tienen cierta permanencia en el tiempo precisamente por su expertise y su conocimiento especializado. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, la característica que tienen dentro del Estado mexicano es tal que hay una línea de continuidad bastante amplia y difícilmente podemos decir que el sexenio o que el ejército, entre comillas, de Peña Nieto, no es el ejército de Andrés Manuel, ¿no? Claro. Y yo me atrevo a decir que es el mismo ejército, el de Fox, que el de Andrés Manuel. En varios aspectos, podemos hablar doctrinales, en su concepción hacia la violencia, en su concepción hacia la seguridad, etcétera, etcétera. Y otro análisis diferenciado y es muy distinto, la cuestión de cómo al interior de las Fuerzas Armadas, trátese de la Sedena o trátese de la Marina, pues hay evidentes rivalidades, puedes decir, burocráticas o por cuestiones de generación o por cuestiones de armas. Pero una vez que se han definido esos grupos en cuanto a su dominio o en cuanto a hacia dónde ir, y a lo mejor pueden tener diferencias en el cómo, hay un espíritu de cuerpo. Entonces, de ahí yo diría que la gravedad y lo preocupante de la primera reacción que asumió el presidente López Obrador y que bien apunta Amado. ¿Por qué? Porque finalmente se estaba dando un tiro en el pie. Claro. Y podríamos, y esa es otra parte de la discusión, y esta semana se nota que en estos círculos de análisis empiezan a hablar no solamente de la posible corrupción dentro de las Fuerzas Armadas o qué tanto realmente deberíamos estar preocupados por esta situación, sino también empiezan a hablar de que se debiese apuntar o discutir hacia una reforma hacia el sector defensa, en función precisamente de que hay un riesgo ante el ensanchamiento de estas actividades desde el ámbito castrense u oficial, dirían misiones o misiones no militares de las Fuerzas Armadas, también los estamos exponiendo a riesgos de corrupción o a riesgos de ineficiencia que difícilmente va a asumir el presidente y que recaerán en las Fuerzas Armadas al final del día. Entonces, para mí este es el gran riesgo de lo que hay y yo creo que deberíamos primero profundizar y avanzar en esta discusión. Hay un concepto que tú utilizabas en tu artículo que es el populismo militarista. ¿Qué es eso? Pues me refiero más bien a las nociones que está utilizando precisamente el presidente para justificar, y si quiero usar el término legitimar, este ensanchamiento de atribuciones no militares y que está dejando en manos de los militares del país.
¿Y por qué tiende a ser un elemento de justificación política? ¿Por qué? Porque al final del día se está fundando digamos, la autoridad de Andrés Manuel López Obrador está extendiéndose en función del reforzamiento de estas imágenes, mitos, en torno de una institución o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas son nacionalistas, como él, son incorruptibles, como él, ¿no? Son eficientes, como él. O sea, a eso me refiero, esta mimetización que además lo utiliza como discurso de penetración popular. Por eso lo utilizo. Yo sé que es algo que podríamos discutir académicamente. Yo sé que no es una cuestión que se esté utilizando de una manera común. Yo lo estoy acuñando desde hace algún tiempo, pero es precisamente por esta caracterización de que hay también una reformulación de un pacto no civil-militar, sino político-militar. El presidente estará gobernando, si no es que ya siente que lo hace, por eso la preocupación que se le nota en su tratamiento de esta situación crítica. Está gobernando con el ejército y la marina. Y también Amado, la está reforzando en muchos aspectos, no solamente en términos de cederles un acceso a recursos sin control o con controles muy débiles, en el mejor de los casos, o peor aún, con controles en los que supuestamente él tiene la última palabra, ¿sí? Es decir, esta situación se va expandiendo, es decir, los involucra en actividades para las cuales en realidad no están preparadas ni deberían intervenir a menos que fuese una situación crítica y de gravedad, ¿no? que ha sido una de las críticas tal vez más fuertes que ha tenido precisamente toda esta relación cívico-militar, ahora tú la comentas político-militar, donde desde que se les encomendó el tema del narcotráfico, se ha dicho que se les abrió un frente que los ha hecho susceptibles precisamente a ese tema, ¿no? A la corrupción, a que haya vulnerabilidades en la tropa, en fin, y que ahora con estos nuevos contratos, con estas nuevas, digamos, accesos a recursos ahora del gobierno, con estas obras públicas, con toda esta nueva dinámica de accesos a contratos, podría ser aún más la fragilidad y la vulnerabilidad en nuestras Fuerzas Yo le Armadas. quitaría el podría, Armando. Desgraciadamente ya tenemos indicios de que no están a salvo de los malos manejos o de un comportamiento ineficiente. Cuando asumen en la ficción de la administración pública, cuando ellos asumen como empresarios, son muy malos. Y no solamente malos, pueden robar. O no solamente pueden robar, pueden realmente vulnerar a la institución. El caso de decir, no vamos muy lejos en la cuestión de la barda perimetral de la ICM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del Nuevo, se subcontrató a empresas, el contrato se le dio a la Sedena y se subcontrató. Y al final del día hubo ahí un desbarajuste sobre la ejecución de la obra. ¿Y quién ha respondido por eso? Y así como esto, podríamos hablar de otras cosas. En los años 90, a lo mejor tú te acuerdas, a la Sedena se le permitió meter parte de su presupuesto en la bolsa y la perdió. Sí, recuerdo. Nadie se acuerda de esto. Pero el Banco de México... Déjame preguntarle, Erubiel, mi querido Erubiel, déjame preguntarle, Amado, ¿le conviene al presidente, como dice Erubiel, gobernar con el ejército? ¿O estamos, digamos, en un área gris donde por un lado le critican al presidente que no hay resultados en materia de seguridad, pero pues tiene muy cercano, digamos, a un actor que en su capacidad institucional fue puesto por lo pronto hace los últimos años, los últimos 2 sexenios, como el instrumento para combatir al crimen organizado? ¿En qué área estamos respecto a la relación con el ejército en la imagen que la comunicación social del presidente promueve? Mira, yo creo que el presidente trató de agenciarse a una de las instituciones que más prestigio tienen en el país,
Estoy retomando la encuesta que publicó el año pasado, a finales del año pasado, Mitofsky, en donde la Marina tiene el 69%, el Ejército el 68% y el presidente el 62% de aprobación, la Guardia Nacional 56%. El tratar de agenciarse al Ejército como una plataforma de aprobación parecía que le iba a rendir muy buenos frutos, ¿no? Porque sobre todo desde aquella época, incluso me acuerdo mucho de ese discurso en el Campo Marte que cité hace un momento, del 25 de noviembre, habló de que el ejército, eso lo ha repetido mucho, que el ejército es pueblo uniformado y que todos los generales, dice, cuando me pusieron a mí a escoger entre todos los generales, o sea, yo no acepté la recomendación del general secretario y revisé los currículums de todos y me llamó la atención que todos son hijos de campesinos, de obreros, de trabajadores, o sea, que no vienen de la élite. Eso es lo que el presidente trata de transmitir en su discurso. Pero si nos vamos a eso de que las élites, los generales del ejército no son de una élite acomodada, digamos que, como él dice, es pueblo uniformado, pues no tiene como mucha razón de ser esta noticia que se dio alrededor de las 4 de la tarde, en donde el juez Alexander McKinnon le negó la libertad bajo fianza al general retirado Salvador Cienfuegos, quien ofreció $750,000 como fianza ofreció a través de su defensa $750,000 de fianza que aseguró que son de sus ahorros, es decir, un general que tiene ahorrados 16 millones de pesos. No sé si eso alcance para ser pueblo uniformado. No creo que el pueblo uniformado tenga 16 millones en su alcancía. Eso me llama mucho la atención. Esas contradicciones de tratar de decir una cosa cuando si hubiera dicho, bueno, pedí prestado, lo que sea, pero decir que tiene 16 millones de pesos para darlos en una fianza, son cosas que no cuadran mucho, ¿no? A ver, no para poner en duda si lo dicho o no es cierto, sino a final de cuentas, después de 50 años de servicio, pues habría que hacer los números. Lo que quiero es tal vez caer un poco más en la siguiente pregunta, mi querida Jimena. Aquí hemos hablado, Metrix se ha esforzado por hacer estudios alrededor del tema de la seguridad, la percepción de inseguridad ha crecido, el tema del narcotráfico en el diálogo continuo ha estado más presente después de la detención y de la captura y después la liberación de Ovidio, el hijo del Chapo. ¿Qué tanto esto que estamos comentando, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, está en el diálogo continuo? ¿Qué tanta presencia tienen las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército, la Marina, con estas calificaciones que se han comentado, con esta situación que impera y obviamente ante estos hechos del fin de semana pasado, la detención del general Salvador Cienfuegos? ¿Qué tanto están las Fuerzas Armadas en el diálogo continuo alrededor del tema de la seguridad? En general, las Fuerzas Armadas habían estado, como bien lo comentaron, en los mensajes cuando pasa algo. O sea, por ejemplo, en el huracán que no fue tan huracán de hace 2 semanas, digamos que parte de las imágenes que se veían era al ejército que estaba preparándose para ese huracán. O sea, lo hemos tenido como muy presente en esos temas. Lo que sí puede pasar a partir de ahorita, y que lo hemos venido viendo desde el tema que comentaste de Ovidio, es que cada vez más la gente le cree menos en temas de seguridad al gobierno en general y por tanto le va a creer menos al ejército, o que va a haber... no lo separa. Que los medios ahorita no lo separa, para ellos es el gobierno federal el que no le está brindando la seguridad. Lo que sí puede pasar es que, acuérdense que las redes sociales son instantáneas, entonces si pasa un convoy del ejército, la gente le va a tomar la foto y eso se va a quedar dentro del consciente colectivo y entonces pueden hacer la relación del gobierno federal que no está haciendo las cosas con el ejército nacional. Ahorita lo que está pasando más bien es que la gente se está volteando más a hablar de la guardia más que del ejército, por todas las discusiones que se han venido realizando desde que el presidente tomó posesión.
Entonces, ahí lo canalizaría contigo, Erubiel, qué tanto nos va a impactar como sociedad este hecho, la detención de un general que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa, donde en este gobierno ha habido cambios para profundizar el activismo del ejército, por lo menos 5 años supervisando, conviviendo, coordinándose con la Guardia Nacional. ¿En qué lugar estamos respecto a las percepciones que se puedan tener de alguien que, siendo detenido, ha sido parte, digamos, de toda una institución? Es difícil, al parecer, separar a la persona de la institución, o ahorita escucharía yo tu opinión, pero si esto es difícil en la separación, ¿qué tanto le va a costar en el ejercicio ya de la actividad continua a este gobierno el generar la percepción de que se puedan cambiar las cosas en materia de seguridad, dada la apuesta tan importante que se tiene a la coordinación con el ejército? Sí, yo retomaría lo que señala Jimena en el sentido de que se ha anclado tanto esta simbiosis entre la figura presidencial o Andrés Manuel López Obrador y el ejército, las Fuerzas Armadas, que el desgaste de uno puede llevar también o arrastrar, hay un efecto de arrastre, al otro, ¿no? Y tanto positivo como negativamente. Y en ese sentido, hasta ahora, por lo que se ve, no ha habido este efecto, pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Es decir, en algún momento este desgaste, aunado al de ciertas otras cuestiones que están vinculadas también por esta entrega de responsabilidades, de recursos a las Fuerzas Armadas. No olvidemos que en la pandemia los responsables de reconvertir a los hospitales de todo el sector salud en todo el país fue la Sedena, ¿no? Y que pues eso también nos lleva a un esquema de corresponsabilidad, digo, quiérase o no. Hay una cuestión también pues preocupante en el sentido de que el tratar de desvincular la suerte que pueden tener por X razones, como en el caso de Cienfuegos, no afecta a la institución. Aquí se afecta doblemente a la institución castrense y a la institución presidencial. Y yo creo que, pues como sociedad, a lo mejor ahorita todavía no lo percibimos, pero para allá va. Amado mencionaba algo muy interesante que es parte de esta narrativa mitológica, si se me permite la expresión, sobre la cual el presidente López Obrador está transitando machaconamente en esto, ¿no? Esta cuestión del ejército pueblo, el pueblo uniformado, ¿no? Ejército pueblo tiene una connotación un poco más compleja, pero la cuestión de que el ejército, los soldados, los marinos son pueblo uniformado. Y esta construcción de cercanía desde el discurso puede que no tenga mucha, digamos, algo más allá de la cuestión del DN3 y estas cuestiones, estos otros aspectos, pero puede que en la realidad, cuando esto empiece a diferenciarse, la gente común no lo perciba. Voy con un ejemplo muy claro. Desde el sexenio de Calderón, también por diversas razones, se les dio a los oficiales o a los hijos de los oficiales del Ejército y la Marina la posibilidad de irse becados o gozar de becas en instituciones de educación privada, ¿sí? Esta es una prerrogativa y un privilegio que no tienen los funcionarios de medio pelo en el ámbito civil, mucho menos la gente común. ¿Sí? Me explico. Ahora estoy haciendo o recurriendo a un ejemplo que es muy evidente en cuanto a esta diferenciación de que eso no me habla de un pueblo uniformado. Y ahí vamos otra vez a la cuestión de que, si bien no es un ejército de castas, sí es un ejército que se empieza a diferenciar sumamente mucho de la población común, independientemente de estos orígenes. Y la cuestión lo podemos ver ahora. Quienes están
los hijos de oficiales de la Marina y del Ejército, no es que tradicionalmente se quiera seguir, porque eso no lo percibimos en las mediciones de encuestas desde los 90, a diferencia de otros ejércitos del continente, en donde la tradición o la vocación por las armas es familiar. Aquí, sin duda, hay un componente de ese tipo, pero no es muy marcado. Y ahí están las mediciones. Lo que tenemos ahora, estamos hablando ya de una generación que se formó en este ámbito de ciertas prebendas o privilegios, motivados por otras circunstancias, eso no viene al caso comentar. No solamente no quieren seguir la carrera de las armas, pero sí se aprovechan de esas trayectorias y cercanías con el aparato militar familiarmente, porque pues ya los hijos estudiaron en escuelas privadas, administración de empresas, finanzas, etcétera, etcétera. No estoy bromeando. La cuestión está ahí, es una tendencia. El punto es que ya están los indicios de una diferenciación respecto del común de la gente. Te interrumpiría ahí, Erubiel, para preguntarle a Amado. Hubo un video que sacó Diego Fernández de Ceballos criticando que la DEA podría o ha estado probada o vista en otras ocasiones, o igual que la CIA, como instituciones corruptas. Y lo quiero tal vez ya nada más para el preámbulo del cierre. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso, para escuchar después la de Erubiel? Cuando dice Diego Fernández Ceballos, bueno, pues este hecho hay que ponerle en una dimensión, en una justa dimensión, ¿no? Porque es posible que la DEA o que la CIA también sean instituciones corruptas, dejando o asomando ver que podría haber una suerte de mano negra detrás de la detención del general Cienfuegos. ¿Qué opinión te merece, Amado? Bueno, esta es una de las opiniones disidentes. He escuchado otras al respecto de no creerle demasiado a la DEA, pero a mí me parece que es muy complicado, sobre todo porque tiene el componente de que muchos especulan que muy probablemente Edgar Beitia sea este testigo protegido que lo está involucrando, pero hay otros elementos, no es el único elemento. Creo que lo que hace Fernández Ceballos es tratar de defender a la institución militar como tal, al defender al general Cienfuegos. Pero me parece que es muy aventurado hacer juicios prematuros hasta no saber con detalle qué fue cuáles son esas conversaciones, quiénes más están involucrados y qué tanto involucramiento puede tener el general Cienfuegos en eso. Les pongo una especulación mía personal, se supone que la investigación va del 2015 al 2017, justo hasta cuando ejecutan al H2 en Nayarit, en una operación que llamó mucho la atención porque fue muy vistosa por los helicópteros. ¿Qué pasa si el general secretario de pronto argumenta que pues, él estaba en realidad en una operación para tratar de atrapar a este tipo, ¿no? No lo sé. Hay muchas cosas que podrían surgir, pero la verdad es que, al igual que el presidente López Obrador, nosotros no tenemos la información suficiente me refiero al asunto meramente de la investigación, del daño que le están causando a la institución esta situación. Es evidente, y es evidente también que al presidente lo deja, pues, un poco mal parado. Erubiel, frente a ese daño, frente a ese golpe que significan estos hechos para la institución importante como tú lo has subrayado, ¿qué deberíamos de esperar hacia adelante? ¿Qué acciones contundentes deberían tomarse precisamente para proteger a la institución o para provocar una evolución de la institución y de su relación con la sociedad mexicana y con el propio sistema político? ¿Qué opinión al respecto tendrías? Yo creo que apuntas bien y yo creo que es lo pertinente. Antes de refocilarnos sobre esta cuestión entre los detalles, que sin duda son importantes, pero aquí viendo un poco más hacia futuro y con una perspectiva más amplia, es precisamente el recapitular
sobre lo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas en México, desde una visión de Estado, dentro de este contexto de transición política que no es de hace 5 o 10 años, que tiene un rato. Y ahí acusamos un déficit brutal, grande, de que no nos metimos y reforzamos muchas cosas que ahorita este gobierno está martillando y demoliendo en forma también atroz. Pero desde los años 90 se ha venido construyendo de diversas formas, con diferente intensidad y con diferentes resultados también, un andamiaje institucional que nos moderniza en términos de instituciones, de insertarnos en regímenes democráticos, con cuestiones de transparencia, cuestiones de justicia, cuestiones electorales, etcétera, etcétera, de partidos. Pero dejamos atrás y no tocamos al sector defensa. Y no lo hicimos porque asumimos que, pues, como nosotros no tuvimos una dictadura al estilo Cono Sur o un conflicto como el que hubo en Centroamérica en los años 80, pues en los que las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante en términos de represión y que al final, y de inteligencia y de control de las sociedades, en los procesos de pacificación o de retorno a las democracias, las nuevas configuraciones pasaron por tocar estructuralmente a las Fuerzas Armadas y a todo el aparato de seguridad, pero particularmente a las Fuerzas Armadas, precisamente por lo mismo. Nosotros no lo hicimos. O se hizo por encimita y el argumento dentro y fuera del gobierno era de que, bueno, pues como nosotros no tuvimos este pecado venial de haber pasado por regímenes represivos y dictatoriales, pues no lo necesitábamos. Sí lo necesitábamos, sí lo necesitamos, y yo creo que hacia allá deberíamos empezar esta discusión, Armando. También un cambio en la interacción. Una pregunta, ¿también ves en ello un cambio en la forma de construir, dialogar, actuar, coordinarse con los propios Estados Unidos en este tipo de temas? Claro, esa es otra cuestión. Yo diferenciaría muy bien los términos de la cooperación entre las agencias norteamericanas y las instituciones de seguridad y de defensa en México. Era muy clara esta cuestión hace 2 sexenios quizá, y todavía el sexenio pasado, pero también era muy clara también, bueno, era fácilmente distinguible qué agencias de seguridad se sentían más cómodas con comunicaciones y entendimientos horizontales de este lado de la frontera, es decir, del lado mexicano. Algunos preferían establecer la relación y la confianza con la Sedena, otros con la Marina. El caso de la DEA es evidente que tenía mayor afinidad con la Marina, no así con el Ejército. Es decir, este tipo de rejuegos son los que se tienen que replantear y reformular, obviamente desde una visión estratégica que no existe en el actual gobierno. Que habría que repensar. Pues ya estamos llegando al final. Solamente quisiera preguntarle a Jimena lo que siempre nos gusta preguntarle aquí en Mesa Horizontal. ¿Qué prevés o cómo prevés que vaya a evolucionar este diálogo? ¿Crees que se vaya a quedar acotado solamente al tema, digamos, de lo que fue el Círculo Rojo? ¿Crees que se amplifique? El presidente pues ha ayudado a mantenerlo en las mañaneras y con eso tiene siempre un buffer. Y tal vez una pregunta para cerrar un poco en todo este contexto que escuchábamos, Erubiel, de la necesidad de una evolución institucional. ¿Sientes tú que en el contexto del diálogo digital, esta situación de la seguridad y un poco la forma en la que ve a las autoridades podría abrir condiciones para una reforma a fondo, es decir, que haya un acuerpamiento popular sociodigital, por lo menos, de una reforma en cuanto a cómo están funcionando las Fuerzas Armadas? Yo creo que la opinión pública no va a llegar a tanto, o sea, digamos que no es que no les demos el voto de confianza
pero digamos que la discusión por ahora ha sido más como en la superficie, o sea, no hemos llegado al fondo y no parece que en el corto plazo lleguemos al fondo. Lo que sí ha venido pasando es que cada vez más el aumento sobre temas de inseguridad ha seguido aumentando, y eso sí le va a estar pegando al gobierno federal y en algún momento le va a pegar a las Fuerzas Armadas. O sea, si sigue pasando, o sea, si seguimos sin tener ningún resultado. Por ejemplo, una de las defensas que hizo el presidente la hizo sobre el secretario Durazo y la gente en general lo tomó como negativo. O sea, digamos que no fue porque lo primero que le dijeron es, ni siquiera estás haciendo lo que tendrías que hacer en este momento, no tendrías por qué estar defendiéndolo. Digamos que a grosso modo eso era lo que decían en las conversaciones generales. Lo más seguro es que ese tema, salvo que haya alguna otra declaración, baje de tono, o sea, porque ahorita digamos que lo que viene es el resultado de las elecciones de Morena, lo que está pasando ahorita con las elecciones de si ganó el PRI o no, digamos que eso, digamos, va a ser lo que va a seguir llenando la agenda pública durante esta semana. Entonces, no creemos que sea algo que llene la agenda las próximas semanas y que salvo los temas generales de inseguridad y de corrupción que digamos que siguen dentro de las conversaciones, específicamente sobre el general Cienfuegos, salvo que haya alguna otra declaración, no debe estar en esa agenda. Pues sin duda alguna, un tema de una enorme profundidad, creo yo que es uno de los que pueden convertirse en parteaguas históricos. Y bueno, pues habrá que estar muy atentos a darle seguimiento. Mi querido Rubiel Tirado, para nosotros es un honor escucharte, tenerte aquí presente, aprender de tus puntos de vista y obviamente poderlos cotejar con lo que pues se está percibiendo en los medios, en las redes sociales y lo que la gente está hablando de este tema. Mil gracias por acompañarnos, mi querido Rubiel. Dejamos la puerta abierta, nos quedamos con muchos temas en el tintero, siempre hablar del tema de seguridad nacional es importante, pero escucharte hablar sobre la detención de Salvador Cienfuegos sin duda es importante. Mil gracias por acompañarnos, mi querido Rubiel. Gracias, Armando. Y bueno, pues estaremos en contacto, mi querido Amado Avendaño, mi queridísima Jimena Céspedes, muchas gracias por estar el día de hoy. Y a todo el auditorio, muchas gracias por compartir con nosotros esta hora de reflexiones con Rubiel Tirado sobre la detención del general Salvador Cienfuegos y sobre todo de las perspectivas que siguen para el país en materia de seguridad y obviamente la relación con las Fuerzas Armadas y el gobierno. Nos vemos la próxima semana aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Diario de Confianza y muchas gracias a Radio 13 Digital. Nos vemos próxima semana. Hasta luego.